Chacho, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrés? Saludos a Marion, a Beto, al ruso allá en el estudio. La verdad que sí, contentos porque tienen ustedes mucha razón. Y mira, vamos a poner rápidamente un ejemplo de lo que sucede cuando no hay ese acuerdo, esa comunión entre las dos entidades principales que pueden llegar a organizar un evento de esta magnitud, la gubernamental y la privada. El Gran Premio de Alemania, que tiene unas pistas fabulosas como Hockenheim, como Nürburgring, depende del dinero estatal de cada una de las provincias en donde se encuentran estas pistas y lo que aporte también en algún momento la federación. El gran problema es que ese dinero se agota porque va a otras prioridades y ahora Alemania se ha quedado prácticamente sin Fórmula 1. Barcelona, que es un circuito ya también tradicionalísimo de la Fórmula 1, está en los mismos haberes. ¿Por qué? Porque la Generalitat de Cataluña dijo, yo ya no puedo aportar tanto, mi aportación va a ser de tanto dinero, son más o menos 24 millones de euros al año, y de milagro Cataluña está rescatando el Gran Premio de España. Vamos a ver si pueden tener continuidad, como sí lo va a hacer esta continuidad del Gran Premio de México. De entrada tenemos 3 años que ha garantizado este acuerdo que anuncia ya Claudia Sheinbaum muy bien en una videonota esta mañana, y hay opción para renovarlo hasta 2 años más con la garantía, evidentemente, de que la sociedad que se haga con los actuales promotores aportará el dinero necesario para que no haya ningún problema. Creo que es un muy buen arreglo, creo que es una muy buena condición con la que se garantiza esta continuidad del Gran Premio de México, y me parece que, como ustedes decían, se establece una vez más este vínculo, a pesar de que se había perdido la oportunidad de garantizar la fecha de octubre, pero se garantiza este vínculo con el Día de Muertos porque es una gira americana, no norteamericana necesariamente, una gira americana que le es muy favorable a la Fórmula 1 por logística y por costos, porque se puede arrancar ya sea en México o en Austin y después prolongarlo hasta Brasil para después ya salir al cierre de campeonato en Abu Dhabi. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque la logística, como les decía, los costos, pero también el hecho de que los horarios de Latinoamérica y de los Estados Unidos son muy favorables para el prime time europeo, y en donde se definen los campeonatos de Fórmula 1 últimamente, como lo hemos visto, ha sido 2 ocasiones en México, es precisamente en esta gira americana, que es súper favorable para los ratings de televisión que tiene Fórmula 1, sobre todo al definir campeonato en Europa. Y que además, Chacho, México sigue ganando el premio al mejor Gran Premio del año, ¿no? Sí, por supuesto, André, que ha sido ya algo que ha acaparado esta organización con cada vez más innovación, cada vez más cosas que le gustan a la gente que viene a ver la Fórmula 1. El turismo, como ustedes lo decían, es un punto fundamental en la ciudad y después en lo que viene, porque hoy me he enterado que hay una serie de agentes de viajes que están haciendo paquetes para llegar antes al Gran Premio de México y muchas veces quedarse después en diferentes sitios turísticos que son muy importantes, así que se puede pensar que esto tiene una gran derrama a nivel nacional, y eso es súper positivo, porque evidentemente pues no solamente se trata de cooptar o captar un poco más de recursos para la derrama económica en el centro del país, sino que esto también se pueda abrir hacia otras zonas. Nada más para que tengamos una idea, el tema de la derrama local, la derrama económica a nivel la Ciudad de México, se contabilizó en el Gran Premio del 2018 cerca de los 89 millones de dólares. El Gran Premio que mayor derrama económica deja por los precios, no digamos por la aspersión o la dispersión del turismo que llega a esa zona, es Mónaco. Mónaco cada año tiene 120 millones de dólares en derrama económica, pero tú tratas de ir a comprarte un refresco o a hospedarte en un hotel en Mónaco y tienes precios increíbles. Creo que eso es algo de lo muy positivo que deja el Gran Premio de México, que vaya, pues finalmente se ha colocado ya como una de las fechas deportivas más importantes en el calendario anual de nuestro país. Y recientemente, simplemente para terminar de bordar esta importancia que tiene el Gran Premio, se le dio un reconocimiento, se le dio un premio precisamente por ser el mejor espectáculo en vivo
de los muchos que puede haber y que incluyen conciertos, torneos de tenis, torneos de golf y todos los que ustedes conocen perfectamente, porque es verdaderamente a la gente que encuestaron para este premio una de las mejores experiencias. Han hecho un gran premio de altísimo nivel organizativo y que finalmente capta una gran cantidad de gente que está ya ansiosa porque esto siga creciendo como ha crecido hasta ahora. Chacho, me da muchísimo gusto saludarte. Es un dato interesantísimo el que planteas respecto del Gran Premio de Mónaco. Todos muy felices, por supuesto, y me imagino sobre todo personas como tú, periodistas admirables que han dedicado su vida al automovilismo. Bueno, pues esto es una extraordinaria noticia. Yo te preguntaría, Chacho, dos cuestiones. La primera es, ¿qué innovaciones crees que se puedan presentar de cara al próximo año o a la próxima competencia para poder seguir con esta vara tan alta? Y lo segundo es, pues claro, es un posicionamiento geopolítico que le resulta muy bien a todas las partes, pero que ahora a la iniciativa pública o a la parte pública no le estará costando. ¿Cuáles fueron las claves para destrabar esta situación que parecía no iba a resultar favorable? Tienes un muy buen punto que creo que vale mucho la pena destacar, Marion, aunque resulta siempre espinoso, ¿no? Por razones que todos conocemos, por las realidades que vive nuestro país. De entrada, se trató de vampirizar mucho el tema del Gran Premio de México, ¿no? Yo llegué a escuchar gente que decía que casi adentro de la pista se comían niños y se hacían cosas terribles. No es cierto. Es un espectáculo caro, sí, por supuesto, pero es un espectáculo que paulatinamente ha ido dispersándose hacia el gran público mexicano. ¿Por qué? Pues porque este año, por ejemplo, se abre una nueva tribuna, hay precios muy accesibles de 1,500 pesos por los 3 días de competencia, no en todas las tribunas, porque es, como te decía, es un espectáculo que tiene que estar en los rangos de recuperación que tienen otros grandes premios en el mundo, y creo que esto me parece que es una de las partes interesantes que destrabaron, como tú dices, este tipo de situaciones que hubo al principio, hace casi un año ya, y que finalmente hoy terminan. A mí me parece que algo muy importante, Marion, es el hecho de que, como te decía, el Gran Premio de México se sitúa en una situación dentro del calendario deportivo privilegiada, y eso es importantísimo para México, pero también para la Fórmula 1. Hay muy pocos grandes premios que tengan la expectativa de poder definir, por ejemplo, el campeonato, pero además que sabes que en presencia del público tienes más de 350,000 personas. El único gran premio que supera eso es el Gran Premio de Inglaterra, que es donde nació la Fórmula 1. Y la verdad es que eso es algo muy importante y muy poderoso para que la gente de Liberty Media, los nuevos dueños de la máxima categoría, hubieran, me parece a mí, bajado sus expectativas con respecto a la cantidad económica que cobran, la cuota que se pide a los países, y tratar de renegociar todo esto. Muchas personas no entendían el tema de por qué se hacía una especie de sociedad entre gobiernos e iniciativa privada en la época de Bernie Ecclestone. Bernie inventó esto porque él temía mucho de que a cualquiera de las dos partes se le fuera, no le fallara o los gobiernos o los empresarios privados en cualquiera de los nuevos países a los que llegaba la Fórmula 1, y por eso se puso esto como requisito. Pero como bien lo explicaba Beto Lati, hoy la cuestión es totalmente diferente. Se puede llegar a mejores negociaciones que tengan gana-gana en todas las partes de la ecuación.